Ante todo, muy buenos días. En esta ocasión vamos a realizar una exposición que tiene como finalidad explicar los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Como sabemos, el gobierno peruano entre 1930 y 1990 representó uno de los procesos de transformación más profundos en la historia del país. Durante décadas, la tierra había estado concentrada en manos de unas pocas familias, mientras que millones de campesinos trabajaban en condiciones precarias, sin derechos ni oportunidades. Frente a esta realidad, la reforma agraria surgió como una respuesta política y moral ante la desigualdad estructural del campo peruano. En este contexto, sostenemos que la reforma agraria fue un proceso beneficioso para el Perú dentro de su aspecto político, económico y social, ya que permitió romper con el poder oligárquico, sentó las bases para una mayor justicia social y buscó modernizar la economía agraria, otorgando así dignidad y participación a quienes habían sido históricamente marginados. Por ello, en líneas siguientes fundamentaremos nuestra postura mediante puntos importantes del desarrollo de esta época. Como primer punto, tenemos la vista política. Antes de 1969, el poder político del país estaba profundamente ligado a las grandes haciendas. Los terratenientes de esa época no solamente controlaban la tierra, sino también la vida política y económica de amplias regiones del Perú. Algunas características del Estado oligárquico de en ese entonces es que se encontraban sujetos al capital extranjero que limitaba la soberanía nacional, y las élites dominantes eran fuerzas no nacionales. La reforma agraria cambió radicalmente esa estructura de poder, al expropiar las grandes propiedades y entregarlas a las comunidades campesinas y cooperativas agrarias. El Estado redujo la influencia de la oligarquía y promovió una mayor democratización en el campo. Esta transformación no solo fue una medida económica, sino también un acto político de liberación. Por primera vez, miles de campesinos se convirtieron en ciudadanos reconocidos por el Estado con voz y participación. Un acto que marcó fue la autorización del voto femenino durante el gobierno de Odría. Por ello, podemos decir que la reforma agraria contribuyó así a debilitar los privilegios de una élite tradicional y permitió que nuevos sectores sociales se incorporaran al debate nacional, fortaleciendo la idea de igualdad y justicia en el país. Doy pase a mi compañero para que pueda explicar el siguiente punto. Si bien la reforma agraria enfrentó dificultades en su implementación, su objetivo económico fueron visionarios. Buscaba redistribuir las tierras para impulsar la productividad agrícola y reducir la pobreza rural. Al entregar las tierras a quienes realmente las trabajaban, se promovía una economía más equitativa, donde los beneficios del trabajador agrícola no quedaran concentradas en pocas manos. Además, este proceso permitió incorporar nuevas formas de organización económica, como las cooperativas y las comunidades autogestionarias, que pretendían fomentar la colaboración y el desarrollo local. En muchas regiones del país, específicamente en la sierra y en la zona norte de la costa, la reforma agraria permitió mecanizar y mejorar las técnicas agrícolas, fortalecer la autosuficiencia en las familias campesinas y aunque no todas las experiencias fueron exitosas, es inevitable eh, comentar que la reforma agraria marcó el inicio de un cambio estructural que buscaba una economía más justa y menos concentradas en pocos sectores. Doy pase a mi compañero con el argumento social. Bueno, la reforma agraria tuvo un gran impacto social porque cambió la vida de millones de campesinos que por primera vez tuvieron acceso a la tierra, a la educación y pudieron organizarse entre ellos. El Perú empezó a reconocerse como un país multicultural, donde los pueblos indígenas y rurales también eran importantes. Este proceso no solo transformó la propiedad de la tierra, sino también la forma de pensar, dando a los campesinos orgullo y sentido de pertenencia. Gracias a eso surgieron organizaciones más fuertes que defendían sus derechos. Fue una verdadera revolución social que dio dignidad a los más olvidados. Bueno, doy el paso al siguiente compañero. Gracias. Sí, bueno, para finalizar, en la conclusión tenemos que la reforma agraria fue una medida necesaria para poder corregir las profundas desigualdades sociales que se tenían en esos entonces.
Adicional a ello, también poder decir que en el aspecto social, económico del campo, las personas que permitió a eso redistribuir las tierras de forma equitativa, para que no se haya, no se tenga esa desigualdad con respecto de las personas que eran de las élites. Decir también que esta aplicación se enfrentó dificultades en cuanto a la organización y la productividad agrícola, a pesar de tener limitaciones. Marcó un hito en sí en la historia del Perú, en promover también la justicia social y reconocer también la desigualdad del trabajador rural que se tenía en esos entonces. Y bueno, acotar también que, como mis compañeros ya lo dijeron, hubo varias medidas que se implementaron, como por ejemplo el logro del social profundo, también el impulso de las organizaciones campesinas que se tuvieron en esos entonces, que ayudó a que esto se pueda retransmitir y en la actualidad se tenga las bases ya fundamentadas. Eso sería todo, muchas gracias.